Vamos a orar. Amén. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos recibido la bendición. Nos has llamado, Señor, de las tinieblas a luz, y nos has puesto hoy, Padre, como un linaje escogido, como un real sacerdocio, como una nación santa, pueblo adquirido por ti, Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En un tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo tuyo. Que en un tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Todo esto, mi Dios, en el nombre de Jesús. Derrama tu palabra, derrama tu espíritu en este lugar, y te decimos en Cristo Jesús, amén y amén, Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el verso 20: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hoy Dios quiere hablar de salvación. ¿Cuántos de nosotros hemos podido presenciar la muerte de un familiar? Hemos visto a veces de cerca la gravedad de una enfermedad. También hemos estado cerca de muchos peligros. Peligros de un accidente automovilístico, peligros de una enfermedad. En mi familia ha existido todo eso. En 1987, una camioneta que estaba detenida ahí en la Laguna del Rosario, en Huimanguillo, un niño quita el freno de mano, saca la velocidad porque era una pick-up estándar, y la camioneta se deja venir. Yo recuerdo que estaba en el agua ahí viendo, y de frente vi a mi papá que venía así en la defensa de la camioneta, porque como venía de bajada, agarró mucha velocidad y alcanza a prensar a mi hermana Rosita de la pierna izquierda, si no me equivoco, y milagrosamente ella logra sacar la pierna. Imagínate que te aplasta una camioneta, ¿cómo tú tienes la fuerza para sacarla? Y solamente se raspó. Y cuando la camioneta se detuvo, yo vi a mi papá hacerse a un lado rápidamente. Fue un día de mucho peligro. En otras ocasiones, cuando vi a mi hijo Pablo ponerse morado totalmente, la primera vez que convulsionó, lo llevamos cargando al hospital militar. Yo estaba enfrente, ahí en la Secretaría de Educación Pública, en las oficinas. Pero en ese momento se me hizo enorme Villahermosa, ¿no? Y lo primero que pensé, voy al hospital. Entonces, donde me bajo así a pedir auxilio, un maestro, que Dios lo bendiga, tomó a Pablo y me dice, vamos aquí al hospital militar, es cruzando la calle. Y me apresuré y cruzamos nada más la avenida Paseo Sumacinta, y cuando venía yo entrando veía a Pablo que lo traía este señor, porque mi esposa se había bajado a hacer un trámite. Y resultó que cuando el soldado de la puerta nos vio, porque no puedes pasar fácilmente a la zona militar, le dije, voy al hospital, el niño está mal. Y dijo el soldado, adelante, inmediato. Cuando llegamos, había un grupo de enfermeros, de médicos, y con una camilla. No le dimos a Pablo, se lo quitaron a la persona esta que lo llevaba. ¿Dónde está el niño? Y abrieron la puerta y se lo quitaron inmediatamente, y vámonos. Y gracias a Dios sale Pablo bien librado, pero fue un momento de mucha angustia. Mi esposa igual vive algo similar en Paraíso con Samuel, y la vecina rápidamente auxilia a mi esposa y se llevan a mi hijo Samuel al hospital.
Y ustedes tal vez han estado cerca de momentos así, pero también han visto momentos, estoy seguro, donde realmente la situación culminó en muerte. ¿Sí? Lo vi en la vida de mi padre, mi hermano Baltasar lo vio en la vida de su hija, y en muchos de nosotros, como Javier también despidió a sus papás, y se siente una angustia tremenda, se siente un dolor indescriptible. Pero hay algo mayor aquí. La Biblia dice que nos edifiquemos en amor. ¿Y qué es el amor realmente? No puede haber ni existir en nosotros un indicador de amor si no estamos preocupados porque las almas se salven. Si tú no estás preocupado porque se salven las almas, entonces tu fe no es correcta. No estás pensando que un día el Señor vendrá por la iglesia. ¿Y a dónde está tu esposo? ¿A dónde está tu esposa? ¿A dónde está tu hija? ¿A dónde están tus hijos? ¿A dónde están? ¿Qué hicimos con todas las personas que están a nuestro alrededor? ¿Dónde estará tu suegra, tu suegro? ¿En dónde tus cuñados? ¿En dónde van a estar tus hermanos? ¿Dónde van a estar? El día que el Señor venga o el día que mueran. Cuando yo leo la palabra en Apocalipsis capítulo 21 verso 8, dice la palabra que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de aquellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cómo es posible que alguien que está en el reino de Dios vaya a llorar, se vaya a entristecer? Como cuando ves a un niño con su regalo nuevo, cuando está estrenando algo que le gusta, tú dices, ¿qué puede ponerlo a él triste? Pero efectivamente hay cosas que sobrepasan lo que en este mundo puede provocarnos la risa, el contento. Si hay cosas que nos lo roban, que pueden distraer por completo. Recuerdo que hubo reuniones donde había gente que estaba celebrando y le decía a alguien, oye, tu carro se lo robaron. ¿Y qué pasaba con aquella alegría? Se perdía en ese instante. Y salía a buscar su carro aquella persona y vaya y lloraba, hacía coraje, pataleaba, porque había perdido un vehículo. Entonces es indescriptible saber que no solamente podamos ver la separación natural de un ser querido, de un familiar, de un padre, de una madre, de un hermano, de un esposo, de una esposa, porque en el matrimonio estamos juntos hasta que la muerte nos separe. En la amistad es lo mismo. Como dice la palabra, como aquellos amigos que eran leales y decía solamente la muerte pondrá enemistad o separación entre nosotros. Pero el día que el Señor venga va a ser un día de sumo gozo, pero también en el día del juicio final será un día de mucha tristeza. Dice el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Ayudaremos a Jesús a juzgar. Y cuando venga la segunda resurrección, si tu hija, si tu hijo no resucitó en la primera resurrección, resucitará en la segunda, pero va a ser una resurrección de juicio. Y está escrito que el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. ¿Cómo no vas a llorar? Donde una madre juzga a su hija, donde una hija juzga a su padre, ¿cómo no vas a llorar? Y por eso dice el Señor en Apocalipsis, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de aquellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y en ese instante Dios va a quitar de cada uno de nosotros, porque estoy seguro que todos tendremos ese dolor. Todos veremos ir al infierno a alguien a quien nosotros aquí en este mundo llegamos a amar. Y Dios quitará y sanará ese dolor como si nunca hubiera existido.
Pero entre tanto que ese día llega, y puede ser hoy mismo, puede ser en este instante, la Biblia dice: a otros salvar, arrebatándolos del fuego. Arrebatándolos del fuego. No es nada comparado el infierno, no es nada comparado el lago de fuego con cualquier enfermedad que hayan pasado tus hijos. No es comparado ni aún con la muerte natural que vivimos en este mundo. No hay cosa que se compare con un tormento que durará por los siglos de los siglos, donde será el lloro, donde será el crujir de dientes. Nada se compara con ello. Y si tú dices que amas a tus seres que dices que son queridos, entonces ¿qué estás haciendo para arrebatarlos del fuego? Porque si ellos no se convierten, si tú no les predicas, tal vez puedas pensar que otros les predicarán, pero debes saber que Dios también demandará de tu mano la sangre, así como una atalaya de aquellos que mueran por no haber sido apercibidos por el Evangelio. Serás inocente si predicaste, pero también serás inocente si diste testimonio a la verdad. Como dijo el Señor: yo he venido a dar testimonio a la verdad. Si lo invitaste a la iglesia, si le dijiste que se congregara, pero si no diste testimonio, la palabra que llevaste no tenía poder. La palabra que transmitimos no era una palabra viva y eficaz. Por eso Jesús hablaba como quien tiene una autoridad, como quien tiene autoridad. Y no era el tono de voz, sino era que Él respaldaba con su testimonio todo lo que Él predicaba. Por eso dice aquí: a otros salvar. ¿Quiénes son esos otros? Está hablando la Escritura de todo aquel que está cerca de ti, tu prójimo. Por eso el mismo salmista hablaba de sí mismo y hablaba con el Señor y le decía: escudriña, examina y ve si hay en mí caminos de perversidad y límpiame, Señor. No solamente nos limpiamos para que nosotros tengamos una comunión correcta con Dios, es necesario santificarnos para también ir a buscar a aquellos que están perdidos. El Señor llama a todos. La Biblia dice: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Dios quiere, la verdad, usar a todos, como está escrito, que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos aquí a la Escritura en el libro de Santiago, capítulo 5. Libro de Santiago, capítulo 5. Es Pablito, gracias. Santiago, capítulo 5. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer de los versículos 17 al 20. Amén. La antesala de este pasaje habla de la enfermedad, donde dice la Escritura: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Haga oración. Llame a los ancianos de la iglesia, unjan al enfermo con aceite, y la oración de fe, dice, sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, ¿qué dice? Le serían perdonados. Pero dice aquí la palabra, verso 17: después de estar a cuentas, después de confesar unos a otros sus ofensas, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Sí? Dios, como sumo sacerdote, como principal, dice la palabra que tenemos en el libro de Hebreos, a un sumo sacerdote que tiene consideración de nosotros. Pero con mucho más razón debemos tener temor sobre él. Por eso al principio vimos Isaías capítulo 8: sea Jehová vuestro temor. ¿Sí? Porque de lo contrario, si no le tememos a Dios de la manera que también debemos amarle, dice la palabra que tendremos por descendencia a alguien que se llama Mahaxalel, que significa el despojado, la presa que apresura a ser despojada. Por eso cuando nosotros no le tememos a Dios, se acerca el devorador. Cuando nosotros somos fieles al Señor,
Dice el libro de Malaquías: y reprenderé yo por ustedes, ¿a quién? Al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra viga en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y os llamarán bienaventurados, y seréis, ¿qué? Tierra deseable. Tierra deseable. Por eso Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Elías se enojaba. Elías también le tuvo miedo a alguien que no era Dios. También nosotros hemos sentido temores. Hoy el mundo está lleno de miedo. Y con ese temor hay iglesias cerradas. Hay familias divididas. Hay personas que tienen miedo de ir a la iglesia, pero no tienen miedo de ir a una plaza para el Buen Fin. Tienen miedo de congregarse, pero no tienen miedo de ir a trabajar. Por eso debe ser Dios nuestro temor. Y también una forma de manifestar el amor y el respeto a Dios y el temor de Dios es que vayas y prediques. Porque la Biblia dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso hoy se cumple una palabra que el Señor Jesús dijo en el Evangelio. Dijo lo siguiente: el que pretenda salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, la encontrará. Hoy muchas personas en el mundo están escondidas por miedo a un catarro, por miedo a una enfermedad. Y deberían tener más temor de irse al infierno. Deberían tener más temor de que la ira de Dios esté pesando sobre ellos. Y Dios tiene facultades desde lo más pequeño a lo más grande para demostrarlo. A Faraón lo atormentó con toda su nación con 10 plagas. Y cuando venía la plaga, el corazón del faraón se ablandaba. Y cuando la plaga se iba, el corazón del faraón, dice la palabra, se volvía a endurecer. Pero vino una plaga, la cual determinó que el faraón ya no quisiera volver a ver al pueblo de Israel. ¿Y saben cuál fue esa plaga, verdad? La muerte de los primogénitos. ¿Qué esperas tú para entender? Necesitas de una plaga para que Dios te orille a salir a predicar el Evangelio, para que Dios te lleve a predicar y a servir a Dios como Él merece. Necesitas de una plaga, necesitas que Dios te sacuda, porque la Biblia dice en Deuteronomio: como el águila agita su nidada, así Jehová hace con su pueblo. El águila está en unas alturas impresionantes, en unas montañas. Y aquellos polluelos, aquellos aguiluchos no quieren volar. Y la mamá o el papá está con las alas agitándolos. De tal manera hasta que caen. Y ellos tienen que volar. Yo te invito hoy a empezar a levantar las alas, en el nombre de Jesús. Y vas a ver que vas a volar porque Dios lo ha ordenado. Jesús dijo: id y predicar el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. Y oye lo que sigue diciendo: mas el que no creyere, ¿qué será? Condenado. Ojalá fuera una condena de prisión. Ojalá fuera una condena solo de muerte. Es un castigo eterno, el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano no muere, dice la Escritura. Por eso Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Hoy, como estás, Dios puede empezar a levantar tu vida y puedes empezar a clamar. Puedes empezar a clamar. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Verso 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino,
salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Salvará de muerte un alma. Pero ¿qué tiene que hacer el hermano? ¿Qué tiene que hacer el padre? ¿Qué tiene que hacer el hijo? ¿Qué tiene que hacer el cuñado? ¿Qué tiene que hacer aquel que confía en el Señor? Hacerle volver, mostrarle el camino. Y si alguno hace volver al hermano del error de su camino, salvará de muerte un alma. Salvará de muerte un alma. Hace años estuve en un funeral en la colonia magisterial. La hermana que estaba velando a su hijo había sido una de las personas que llegaban a la célula o a la casa donde yo compartía la palabra en aquellos años. Pero cuando lo estaban velando, la señora llorando me dijo: hermano Walter, ¿verdad que mi hijo se fue con el Señor? Y le pregunté: ¿qué pasó con él? Y ella me contestó: se suicidó. Qué duro es responder a eso. Y le decía: ¿pero qué pasaba? Es que él tenía depresión, se drogaba, se alcoholizaba. Y yo tenía que responderle. Y le dije a la hermana en ese momento: hermana, usted sabe que en el suicidio no hubo oportunidad para arrepentimiento. Yo le invito a que se preocupe por sus hijas, las que quedan, por su otro hijo que está vivo. Por él, usted ni nadie puede hacer nada, solamente la decisión la tiene Dios. Pero por los que están, ahorita puede usted hacerlos volver. Tú cuando miras tu vida, tú estás seguro que te vas con el Señor. Cuando miras a tu esposa, cuando miras a tus hijos, tú sabes y estás seguro que si el Señor viene hoy, te vas. Y se va ella contigo, se va con el Señor, se van tus hijos con Él. Yo hice sufrir a mis padres porque hubo tiempo que cuando yo me iba los domingos al frontón, veía la iglesia y pasaba yo caminando, y yo en mi soberbia me sentía orgulloso. A mí nadie me puede decir nada. Pero si el Señor hubiese llegado en ese instante, se hubieran ido con el Señor mi familia y yo me quedaba a vivir la gran tribulación, a ser marcado por la bestia o a ser decapitado y aparte enfrentar el juicio final. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Dios es bueno. Dios es bueno. Y es necesario aprender que Dios está haciendo con nosotros misericordia. Tal vez tú no quieres ver a un hijo o una hija enojado o enojada, porque vas a pensar que frustra su sueño, que se frustre, pero que se salve. A un amigo le negaron el permiso una ocasión y él hizo berrinche, dijo groserías de su familia, pero ese día aquellos amigos que lo habían invitado a salir murieron en un accidente, todos, ninguno se salvó. Y después estaba: qué bueno que mis papás no me dieron permiso. En ese momento le costó un berrinche, un coraje, pero ese berrinche le salvó la vida. Por eso dice la palabra: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies el consejo de tu madre. Átalos a tu cuello, guárdalos en el fondo de tu corazón, medita en ello. Y luego dice la palabra en Proverbios capítulo 4, dice la escritura lo siguiente: son vida para los que la hallan, medicina a todo su cuerpo y refrigerio para sus huesos. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No es una religión como muchos piensan. Para los que nos escuchan en Facebook, en las redes sociales, no se trataba de llenar un templo. Se trata, y siempre ha sido el asunto, cuando Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. No hablaba de dinero, no hablaba de ofrendas, no hablaba de tener el templo más bonito,
no hablaba de tener la congregación más numerosa. Hablaba el Señor, el asunto era salvar almas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todos nosotros estábamos perdidos. Por eso Juan escribe, el apóstol: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo ahora conmemoró la muerte de Maradona. ¿Dónde está Maradona ahorita? ¿De qué le sirvió ser campeón del mundo? ¿De qué le sirvió ser reconocido como astro? Solamente sirvió de blasfemia, sirvió de abominación, porque en su nación, ¿saben cómo llamaban a Maradona? Dios. Así lo llamaban. Y su misma nación produjo con sus labios maldición sobre él, al compararlo con Dios. Y dice la palabra: no usaréis el nombre del Señor en vano. ¿De qué le sirvió tanto dinero? ¿De qué le sirvió tanta fama? Hoy está perdido, hoy está muerto. Hoy el evangelio ya no le va a llegar. Y si le predicaron, se nota a todas luces que lo despreció. Porque para él era primero el fútbol que la presencia de Dios. Primero era la fama, primero era el ego, primero era la vanidad. ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió aquel hombre rico que vivía y convivía con Lázaro? En su tiempo era el más rico de su región, pero al morir él fue llevado al infierno, al Hades. Y Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Y en aquel momento pudieron ellos comprobar que ya no podía él pasar de un lado al otro. Por eso, cuando esto termine, lo que tú hoy siembras, eso cosecharás. Si tú siembras obediencia, entonces esa dignidad te lleva a vida eterna al escuchar la voz de Dios. Pero si siembras soberbia, si tú siempre estás en contra de la voluntad de Dios, te espera la ira de Dios. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra. Ni el más temido narcotraficante, ni el más temido secuestrador, ni el Satanás mismo se puede temer como se le debe temer a Dios cuando está airado. Él puede destruirte aquí y en el infierno, siempre. Por eso, ¿cuál es el castigo del diablo? Ser atormentado por los siglos de los siglos. Si tú alguna vez practicaste la venganza, si alguna vez te peleaste con alguien, llegó un momento en que tú parabas de agredirlo, llegó un momento en que tú decías: ya no más. Pero ¿cómo es la ira de Dios que dura por toda la eternidad? Satanás está condenado por los siglos de los siglos. Será atormentado. Y todos aquellos que no quisieron la misericordia de Dios. Porque Dios no condena a nadie. La gente se condena por despreciar a Dios. Por eso de eso va a estar viendo el infierno. De gente que desprecia a Dios. Que es poca cosa Dios para él. Cuando Dios es nuestro creador, cuando dio su vida por mí en Cristo Jesús. Por eso, en esta noche yo quiero invitarte a ponerte de pie. Vamos a orar. Porque hoy Jesús es el buen pastor. Hoy Jesús es el abogado. Yo prefiero tratar con Jesús como mi pastor. Prefiero tratar con Jesús como mi abogado. Mañana será el juez. El día de mañana juzgará. Hoy está salvando. Hoy está dejando encomienda. Hoy ha derramado de su Espíritu, y para que no lo contristes, usa el Espíritu Santo de Dios. Él está contigo. Tómalo. Aprovechalo. El día que mañana, cuando la iglesia sea arrebatada, también el Señor se llevará su Espíritu. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero invitarte en el nombre del Señor que levantes tus manos en señal de reconocimiento, de adoración. Y antes de clamar, empieza a levantar adoración a Dios. Ha sido más grande su misericordia que su ira. Pero es necesario hoy, conforme a la palabra, que también le temamos a Dios. Si no le tememos a Él primeramente, entonces el despojo está cerca.
¿De qué podemos ser despojados? De todo. De nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestra alma. Dios es el dueño de todo. No lo ofendas más. Adórale en esta hora. Dile al Señor, gracias Señor, eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Gracias por salvarme, Señor. Gracias porque me llamaste de las tinieblas a luz. Gracias, Señor, porque quebrantaste mi corazón. Porque también de la manera en que fue grande mi soberbia, fue grande tu amor por mí, Señor. Y hoy prefiero que tú, Señor, me quebrantes a que sea yo desmenuzado por ti. Perdona todos nuestros pecados. Perdona a esta iglesia en particular, a esta congregación Jesucristo el Salvador. Perdónanos a todos, Señor. Perdóname a mí, Padre, como pastor. Perdona a cada miembro, a cada servidor, a los diáconos. Perdónanos, Señor, en la alabanza, Señor. A todos los que hemos integrado los ministerios. Porque las cosas de este mundo muchas veces han desviado nuestra atención, dándole importancia a lo que menos tiene importancia. El Hijo del Hombre, nuestro Señor, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la cuenta. Esa es, Señor, la entrega, la lista, la nómina que tengo que entregarte, Señor. ¿Cuántas almas llevé a tu presencia? ¿Cuántas personas se salvaron por la locura de la predicación, como Pablo declaraba? Muchos decían, no prediqué porque no estaba preparado. No prediqué porque siempre había un pretexto, el trabajo. Había otras cosas que siempre fueron más importantes que la palabra de Dios, que salvar almas. Aún habían enfermedades, habían pretextos que pusimos y sabíamos que Dios tiene todo el poder, que tú puedes hacer todas las cosas nuevas. Por eso te alabamos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús, aquí estamos. Heme aquí, Señor. Dile al Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor. Envíame a mí, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.